Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Esta semana vamos con un tutorial de reciclaje y lo que vamos a hacer es este bolso bandolera para llevarlo cruzado. Como veis, bueno, tiene un montón de capacidad, ¿vale? Luego lo vais a ver al completo, pero vamos, a partir de un vaquero y con tela para el forro, unas cremalleras, os voy a dejar abajo en la caja de información todo lo que vamos a necesitar para hacerlo, a continuación en el vídeo también, pero abajo lo vais a tener. Vamos a conseguir hacer un bolso tan chulo como este, así que comenzamos. Vamos a ver primero el patrón del bolso, ya veréis que es muy sencillito. Del mismo vaquero vamos a necesitar el cuerpo del vaquero, que va a ser un rectángulo de 32 por 27. Luego le quitaremos estas esquinas de 6 por 6, pero bueno, más adelante. Esto va a ir en tela, en forro y en fieltro, para que tenga un poquito de cuerpo el bolso. La tapa de 24 por 24 es un cuadrado que va una parte en tela y otra en forro. Los bolsillos interiores vamos a necesitar dos rectángulos de 35 por 22. Las trabillas eso lo vamos a hacer en tela y serán de 12 por 8. Lo tendremos que hacer dos veces para dos trabillas. Y el asa va a ser un rectángulo de 1,50 por 8 centímetros. Para hacerlo necesitamos un pantalón vaquero, tela para el forro, dos cremalleras de 18 centímetros para los bolsillos interiores, dos piquetes para sujetar nuestra asa, un regulador y un cierre magnético. Este es el pantalón que yo voy a reciclar, que me parece muy chulo para hacer una bandolera. Tiene manchas que no se le quitan, pero bueno, vamos a intentar lidiar con ello. Y bueno, como tiene como muchos pespuntes y demás, pues está muy bien. Tengo este trozo de tela que, si os acordáis, lo usé para hacer unas mangas. Bueno, pues me sobró todavía un trozo y para el forro del bolso me parece súper bonito. No me llega para los bolsillos, con lo cual voy a coger otra tela que vaya a juego. Está en rosa para hacer los bolsillos y necesitaremos fieltro, que yo aquí ya lo tengo cortado con las medidas del bolso, y así a partir de ahí empezamos la confección y a recortar partes, ¿vale? Nos vamos a quedar con los bolsillos del vaquero, que los vamos a utilizar en el bolso, y nos vamos a quedar también con la costura interior, que es la que tiene el pespunte, y vamos a abrir la exterior, porque como necesitamos unos buenos trozos para el bolso, pues quitamos esta costura que es más feota y nos quedamos con la del pespunte, bueno, pues que es más chula. Entonces, esto es cuestión de ir eligiendo los trozos que queremos, ¿vale? Yo voy a quitar de aquí este parche porque lo voy a colocar en otro lugar. Entonces, bueno, pues lo retiro. Y como tiene bastantes pespuntes, yo aquí he decidido que, bueno, pues que la zona que tiene más pespuntes la voy a usar para la tapa, que es lo que más se ve. Y luego el resto de trozos, pues bueno, los iré reubicando como buenamente pueda y me dejen las manchas que tiene el pantalón, ¿vale? Así que, bueno, sin más, como cada uno cogeréis un pantalón o una tela, porque no tiene por qué ser de vaquero, evidentemente el bolso se puede hacer con la tela que más os guste, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho reciclar los vaqueros, pues lo hacemos en tela vaquera. Además, en este caso el bolso es para mi marido y bueno, pues le gusta mucho también el vaquero, con lo cual reciclaremos. Así que, como os digo, mirad las partes que tenéis del vaquero y en función de eso vais colocando las piezas y vais recortando, ¿vale? Yo aquí ya tengo recortado el cuerpo en fieltro en el forro y lo tengo también, aquí tengo también la tapa del bolso y los bolsillos, con lo cual con estas piezas ya las voy ubicando en el vaquero y así me quedan exactamente del mismo tamaño, ¿vale? Aquí es lo que os digo, aquí voy a hacer la tapa, por eso he quitado también el parche que tenía, porque lo reubicaré en otro sitio. Como os digo, pues vosotros, como buenamente podáis, lo vais colocando donde os deje la prenda.
Bueno, y aquí tengo los elementos que necesito. Aquí está el parche, está el cierre magnético, que esto lo suelo reutilizar de otros bolsos que a lo mejor ya no me valen y voy cogiendo las cremalleras, los cierres. Las cremalleras son reutilizadas de otros bolsos, ¿vale? Igualmente los herrajes también los suelo guardar de otros bolsos, o sea que esto va a ser totalmente todo reciclado, ¿vale? Ya veis aquí la cremallera esta mide 20, pero necesitaremos una de 18. Bueno, yo tengo esta, luego la cortaré. Y los bolsillos que irán en la parte exterior e interior. Aquí irán los bolsillos interiores también con las cremalleras, la tira que tengo cortada ya para el asa. Bueno, pues todos los elementos que vamos a necesitar ya para el bolso. Entonces, esta es la tapa. Voy a ubicar el parche. Lo voy a pegar con pegamento para colocarlo donde yo quiera, con pegamento textil, y luego lo voy a coser alrededor, ¿vale? Para que no se me mueva. Con el pegamento solo también valdría, si queréis, ¿eh? Si no queréis coser, con el pegamento textil funciona súper bien porque se puede lavar y no hay ningún problema. Y ya colocamos las tapas, enfrentamos los derechos de la tela y vamos a coser todo alrededor, excepto en la parte de abajo de la tapa, que es la que va a ir unida al bolso. Esa la vamos a dejar abierta, ¿vale? Vamos a coser estas tres partes para luego poderle dar la vuelta. Así que empezamos, coso primero el parche y luego ya uno las dos tapas. Bueno, pues aquí ya lo tengo cosido. Lo que voy a hacer es recortar el exceso de tela, quitado las esquinas, las recorto también para luego poderle dar bien la vuelta y que no tenga exceso de tela y se note como muy gordito. Aquí en la tapa vamos a colocar una de las piezas del cierre magnético, ¿vale? Y lo vamos a colocar en la zona del forro. Entonces, si queréis, podéis entretelar el forro. Yo en mi caso no lo he hecho, bueno, hay que plancharlo antes de nada. Lo que voy a hacer es recortar un pedacito de vaquero para poner en la parte interior donde va a ir el cierre, porque si ponéis el cierre solo en la tela, al abrir y cerrar se va a rasgar, ¿vale? Entonces necesitamos que sea un poquito fuerte. Aquí voy a mirar dónde lo quiero colocar, ¿vale? Que va a ser en la zona de abajo. Lo ubico un poco con la cinta métrica para buscar el centro y lo marco. Y aquí en este lado donde lo voy a marcar, ya os digo, voy a recortar un pedacito de tela vaquera y lo que voy a hacer es pegarla con el pegamento textil. No hace falta más, ni coser, ni nada para que no se vean puntadas. Simplemente lo pegamos, lo colocamos, esperamos a que se seque un poquito y lo planchamos para que quede bien ubicado y ya podemos colocar el cierre. Bueno, los cierres magnéticos ya sabéis que tienen como dos patitas y luego una placa. Entonces esas dos patitas miráis a dónde tienen que ir colocadas y lo marcáis y bueno, pues con un descosedor o con la punta de una tijera hacéis las marcas de
de donde van las patitas, las metéis la pletina y simplemente, bueno, pues dobláis estas patitas para que no se salgan, ¿vale? Por eso la importancia de poner una tela, yo por eso le he puesto la tela vaquera porque es más gruesa y va a soportar muy bien los tirones, ¿vale? Y entonces no hay ningún problema, pero si lo entreteláis con una entretela un poquito gruesa también os sirve. Lo que pasa que, bueno, yo quería que la tapa no fuera demasiado rígida, por eso no la he entretelado. Y luego le damos un pespunte alrededor, que no lo he grabado. Bueno, nos vamos a ir con el cuerpo y lo que vamos a hacer es colocar el fieltro debajo de nuestro cuerpo, de la tela vaquera, como estáis viendo aquí, y lo que vamos a hacer es hacerle un pespunte alrededor para unirlo. Y vamos a hacer un pespunte muy en la esquinita para que luego cuando unamos el bolso no se nos vea ese pespunte, pero bueno, para que podéis hacerlo si queréis un zigzag todo alrededor y ya lo tenéis unido, o yo en mi caso, pues eso, voy a hacer un pespunte finito y listo. Y vamos a hacerlo en las dos piezas del cuerpo del bolso. Bueno, y aprovechando voy a colocar uno de los bolsillos en una de las tapas, le voy a colocar en esta que tiene... Va a ser la que vaya en la parte delantera, que tiene como menos cosas, porque en el otro lado tengo el parche y demás, quiero que vaya en la parte trasera, y para poder colocar el bolsillo interior en la parte trasera, que está como más libre, ¿vale? Eso ya decidís vosotras dónde lo queréis. Así que colocamos el bolsillo y simplemente, bueno, pues nos vamos a coser. Voy a coser primero el bolsillo, seguís los pespuntes que ya tiene marcado el propio bolsillo, que es muy fácil, y nada, hacéis las dos costuras y luego hacemos eso, la costura todo alrededor para unir el fieltro a la tela. Bueno, pues ya tenemos todo cosido, aquí ya veis que tengo el pespunte alrededor, que no os lo había enseñado. Y en las dos piezas estas voy a hacer como con la tapa, voy a quitar el exceso de tela para que no tengamos demasiado ni a la hora de coser ni a la hora luego de darle la vuelta al bolso que se abulte mucho la tela, así que vamos retirando el exceso de tela y ya una vez que tenemos ya preparado, vamos a colocar la tapa en su sitio, que va en la parte trasera del bolso, como estáis viendo. Vamos a buscar el centro de nuestra tapa y el centro de la parte trasera, y así no tenemos problema que se nos ponga mal ubicada. Bueno, colocamos y aquí vamos a colocar alfileres porque le vamos a dar un pespunte también muy al bordecito, ¿vale? Para simplemente sujetar. Y aprovechando que ya tenemos colocada la tapa, vamos a colocar la otra pieza del cierre magnético, ¿vale? En este caso va a ir encima del bolsillo, en la parte de abajo, así que lo colocamos. Como es tela vaquera, ni siquiera le voy a poner un refuerzo ni nada, ¿vale? No creo que haya ningún tipo de problema. Si no queréis que vaya sobre el bolsillo, ponéis el bolsillo un poquito más arriba. Bueno, como veáis, a mí no me molesta en absoluto que caiga encima del bolsillo. Bueno, de hecho ya estaba previsto que caería ahí encima. Así que colocamos la siguiente pieza, sacamos las patitas, metemos la pletina que lleva y doblamos las patitas hacia adentro para que quede bien sujeta, ¿vale? En este caso además es bastante duro, así que me ayudo de la tijera, de la base de la tijera para poder doblarlas, porque si no con la mano imposible. Y si no, bueno, pues con un alicate también lo podéis hacer, ¿vale? Así ya tenemos ubicado el cierre del bolso, ya no tenemos ningún problema, ¿vale? Podemos seguir con la confección tranquilamente. Bueno, pues ya tenemos cosida la parte de la tapa y ahora lo que voy a hacer es colocar el bolsillo exterior trasero, ¿vale? Así que voy a marcar a 4 centímetros de donde acaba la tapa una línea en la que tenemos que marcar un ancho
de 16 centímetros. Así que buscamos el centro del bolso y marcamos 8 centímetros hacia un lado y 8 centímetros hacia el otro para que nos den 16 centímetros, ¿vale? Ese sería el ancho del bolsillo, lo marcamos y le vamos a dar un largo del bolsillo, perdón, y le vamos a dar un ancho de 1 centímetro. Así que vamos a marcar medio centímetro hacia arriba y medio centímetro hacia abajo, como estáis viendo. Así hacemos un rectángulo de 1 centímetro por 16, ¿vale? Esto mismo lo vamos a marcar aquí en la tela y a 4 centímetros de la parte superior lo marcamos igualmente. Vamos ahí, marcamos la línea, marcamos el centro y hacemos 8 y 8 para que nos haga 16 centímetros. Marcamos ahí y marcamos medio centímetro hacia arriba y medio centímetro hacia abajo para formar ese rectángulo, igual que hemos hecho en el otro lado, de 1 centímetro por 16. Bueno, nos lo llevamos a la tela y lo colocamos exactamente donde hemos marcado el rectángulo inferior también, ¿vale? Así ya tenemos las referencias de dónde lo tenemos que colocar, que nos quede bien colocadito. Así que ponemos alfileres, sujetamos bien la tela todo alrededor para que no se nos mueva y lo que tenemos que hacer es coser el rectángulo que tenemos marcado. Este mismo bolsillo lo vamos a hacer exactamente igual en la zona interior del forro, ¿vale? Así que aquí os lo voy a explicar bien detallado como lo estáis viendo, pero luego cuando lo vayamos a hacer en el forro lo voy a poner a cámara más rápida porque es exactamente el mismo proceso, ¿vale? No voy a repetir 2 veces lo mismo porque al final también os aburrís. Así que, sin más, aquí lo explicamos bien, vamos a coser todo el rectángulo. Intentaros que sea siempre sobre la línea, lo más recto posible, sobre todo las esquinas, y comenzamos a coser no desde una esquina, sino desde más adelante, ¿vale? En cualquier punto de la línea recta, la más larga, ¿vale? Bueno, lo tenemos aquí y ahora lo que tenemos que hacer es recortar por la línea central, ¿vale? Metemos la tijera y recortamos las 2 telas. Sin llegar al final, vamos a hacer una V, como estáis viendo, y recortamos hasta la costura, sin cortar la costura, porque si cortamos la costura la hemos cagado profundamente. Tenemos que empezar de nuevo, ¿vale? Así que, y encima con el handicap de que está ya recortado, así que con muchísimo cuidado, pero sí que tenemos que llegar a la esquina para que no nos haga pliegues a la hora de sacar la tela y de colocarlo bien a la hora de plancharlo. Bueno, aquí como tenemos la tela exterior, tenemos el fieltro y tenemos la tela del forro, lo que voy a hacer es con una tijerita recortar el fieltro que me va fuera de la costura para que no tenga demasiada tela y me quede muy gordito. Así que recortamos todo alrededor el fieltro y así lo podemos sacar bien la tela y la tenemos que planchar bien sacada, que no quede ninguna arruga y que nos quede perfectamente donde queremos. Así que paciencia con la plancha, le vamos dando, que nos va a quedar estupendamente. Bueno, pues aquí ya veis que queda súper bien. Yo lo que he hecho es dejarle que se vea un poquito la tela exterior fuera para que quede como un vivo de color rosa, que me parece que queda como muy chulo. Y ya en el huequito donde hemos hecho vamos a colocar la cremallera. Como es más grande el hueco, yo prefiero además que sean un poquito más grande, lo coloco sin ningún problema, ¿vale? Así que vamos colocando alfileres para que nos quede bien ajustadita la cremallera y nos vamos a ir a coser. El resto de la tela del bolsillo la vamos a colocar con alfileres, sobre todo la de la parte de abajo, para que no se nos mueva y a la hora de coser vayamos a pisar la tela y tengamos que descoser otra vez, ¿vale? Así que quede bien estirada y si, como siempre os digo, si no estáis muy... os encontráis bien con los alfileres, lo podéis silvanar para estar un poquito más seguras, ¿vale? Y hacemos como hemos hecho anterior cuando hemos cosido el rectángulo. Empezamos no por una esquina, sino por cualquier otro punto que no sea una esquina, ¿vale?
ponemos el prensatelas de cremallera y vamos cosiendo, bueno, pues cerquita del borde, no en el borde, pero cerquita del borde. ¿Vale? Vamos poquito a poco. Cuando llegamos a la zona de los dientes, yo lo hago manual, ¿vale? No le piso al pedal porque si pillamos un diente, en este caso que es metálico, con la aguja nos puede saltar. Así que vamos despacito moviendo nosotros manualmente la aguja y luego ya lo otro, bueno, pues seguimos cosiendo normal, ¿vale? Ya estamos casi terminando el bolsillo, ya veis, funciona estupendamente. Voy a quitar el exceso de cremallera porque ahora lo que vamos a hacer es cerrar el bolsillo y ya nos quedaría, bueno, pues preparadito. Simplemente tenemos que coser la parte superior y la parte de los laterales, ¿vale? A mí siempre me gusta hacer estos bolsillos en una pieza porque siempre pasa que cuando metemos cosas, si hay costura en la parte de abajo, rompemos el bolsillo pues con las llaves o con cosas que sean punzantes, y luego arreglar un bolsillo que está metido dentro es la cosa más tediosa y más horrible del mundo. Así que yo siempre este tipo de bolsillos los hago en una pieza, pues precisamente para eso, ¿vale? Para que se rompan lo menos posible. Bueno, pues como estáis viendo, cosemos todo alrededor y ya tendríamos nuestro bolsillo preparado. Tenemos ya las dos partes preparadas, tenemos aquí el bolsillo de la parte trasera, tenemos también la parte delantera colocada. Aquí, lo que voy a hacer es sujetar la tapa para que no me moleste, la parte delantera, como os decía, preparada también con el bolsillo, y lo que nos queda es unirla, así que vamos a unir las dos piezas por los laterales y por la parte de abajo. La parte que tiene los dos cuadrados abajo, esa la coseremos después, ¿vale? Porque eso va a ser el fondo de nuestro bolso. Así que cosemos los laterales y la parte inferior. Bueno, algo importante a la hora de hacer este tipo de bolsos con estas telas tan gruesas. Una vez que lo tengamos cosido, tenemos que planchar y abrir todas las costuras, ¿vale? Súper importante, y además para que se aplasten bien con la plancha y no nos le cueste tanto a la máquina coserlo, ¿vale? Así que ahora vamos a coser la parte de abajo, como estáis viendo, enfrentamos las costuras y así ya tendríamos hecho el fondo del bolso, ¿vale? Colocamos alfileres y cosemos. La parte de fuera de nuestro bolso está terminada. Nos queda hacer el forro y las asas, ¿vale? El resto, mira, ¿veis? Está estupendo, ya lo tenemos hecho. Bueno, pues nos vamos con el asa y yo lo que he hecho, ya os he comentado antes, es cortar una tira de 1,50 por 8 centímetros. Como evidentemente el pantalón no es tan largo, pues he tenido que unir una pieza más. Así que la unís, plancháis
y ya está. Simplemente ya queda unida y ahora lo doblamos y vamos a coser. Bueno, en vez de coserlo completo, yo lo que voy a hacer en el centro es dejar un trozo de unos 15-20 centímetros sin coser para poderle dar bien la vuelta, porque el vaquero es muy complicado de dar la vuelta, ¿vale? Cerramos las esquinas y vamos a coser hasta donde hemos hecho la marca. Luego dejamos sin coser ese trozo central de unos 20 centímetros y terminamos de coser la otra parte. Vamos a coser también las trabillas. Estas dos piezas, que son de 12 por 8, vamos a doblarlas por la parte ancha para que nos queden los 12 centímetros libres y cosemos los laterales, ¿vale? Esto es nada simple, como hacemos con el asa, simplemente. Y ahora, una vez que ya tenemos cosido todas las piezas, lo que vamos a hacer pues es darle la vuelta. Para el tema de la trabilla es más o menos fácil, con las manos podéis tranquilamente, os ayudáis de una pinza de ceja si queréis, le podéis dar la vuelta perfectamente, no hay ningún problema. Y para darle la vuelta, bueno, ahí ya veis, lo doblo, lo meto en el herraje y listo. Para darle la vuelta al asa yo me ayudo de un palillo chino, ¿vale? Lo voy metiendo en la parte de atrás y le voy dando la vuelta. De esta manera se da bastante bien la vuelta, ¿eh? Os tengo que decir, se da muy bien. Así que lo que voy a hacer es planchar bien el asa y la zona donde hemos dejado abierta, pues igual, la planchamos un lado y el otro y así ya lo tenemos colocado para hacerle ahora el pespunte que vamos a hacer todo alrededor para que nos quede además, aparte de que nos sujete, nos quede decorativo. Bueno, y le vamos a coser los dos laterales, ¿vale? Las dos partes inferiores no las vamos a coser porque luego al unirlo lo coseremos, así que pasamos un pespunte de puntada ancha, ¿vale? De como al número 4 o así. Yo lo he puesto en contraste, ¿vale? Bueno, nos vamos con el forro y es que vamos a hacer exactamente lo mismo que la parte exterior, ¿vale? En uno de los lados vamos a colocar el bolsillo, que ya veis que este tiene unas manchas que es que no se quitan, está lavado, pero no se quitan, por eso he optado por ponerlo en el interior para que no se vea, ¿vale? Y nada, simplemente pues pasamos un pespunte y colocamos el bolsillo interior. Bueno, con el otro lado del forro pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el exterior, ¿vale? A 4 centímetros marcamos la línea donde vamos a colocar el bolsillo y hacemos un rectángulo de 16 por 1 centímetro. En la tela del bolsillo, pues lo mismo. A 4 centímetros marcamos un rectángulo de 16 por 1 centímetro. Lo enfrentamos los dos lados y cosemos el rectángulo, bueno, ya os digo, exactamente igual que hemos hecho en la parte exterior, ¿vale? Os pongo las imágenes pues, para que veáis el proceso, pero bueno, que es exactamente igual que el que hemos hecho.
Bueno, ya tenemos colocado los bolsillos, interior, exterior, todo. Bueno, pues igual que el otro. Enfrentamos las dos piezas y lo vamos cosiendo los laterales y la parte inferior. Aquí en el forro lo que sí que vamos a hacer la diferencia es que en uno de los laterales vamos a dejar unos 10 centímetros sin coser, ¿vale? Porque en ese lado es donde le vamos a dar la vuelta al bolso. Así que ahí, como veis, en ese trozo de unos 10 centímetros, lo que os dé, ¿vale? Para que le podáis dar la vuelta al bolso bien, lo vamos a dejar sin coser, ¿vale? O sea, cosemos uno de los laterales, cosemos la parte inferior y los dos cachitos que nos quedan en el lateral opuesto. Bueno, pues planchamos bien las costuras y de esta manera lo que vamos a hacer es enfrentar las costuras de abajo para cerrar en la parte inferior y hacer el fondo de nuestro bolso, pues igual que hemos hecho en la tela, pues lo hacemos exactamente igual en el forro. Ya tenemos todos los elementos, nos vamos a montar el bolso y vamos a coger las trabillas y las vamos a colocar como estáis viendo, ¿vale? Con los herrajes mirando hacia abajo, lo colocamos en los laterales y bueno, aquí va a haber mucha tela, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a darle la vuelta al bolso porque vamos a tener que colocar el forro. Y como os decía, va a haber mucha tela. Bueno, vamos a colocar el forro, los herrajes los tenemos en el lateral donde ya tenemos costura. Vamos a colocar el forro y vamos a colocar también la costura en ese lado. Pero tienen que ir ahí sí o sí para que el bolso esté equilibrado a la hora de llevarlo. Entonces yo lo colocaría. Y lo que haría sería, a ver, a mí la máquina me tira, pero si no os tira mucho, y va a ser complicado que os tire con tanta cantidad de tela, es plancharlo y si podéis darle con un martillo para aplastar lo máximo posible esa tela, ¿vale? Facilita muchísimo luego llevarlo a la máquina, ¿vale? O sea que eso sí que os lo recomiendo, si queréis pasar un hilván en lugar de llevarlo con los alfileres. Y planchar apretando bien para que la tela vaya bien abajo, la de los laterales sobre todo, ¿vale? Donde están las costuras. Y le dais eso, con un martillo para aplanarlo perfectamente, ¿vale? Que es algo que se hace mucho con el vaquero, pues para que vayan en su sitio las costuras. Bueno, y yo aparte de hacerlo, lo que voy a hacer es coser, vamos a coser, ¿veis en la parte delantera que tenemos dos costuras? Bueno, pues por debajo de esas dos costuras para que no se vean, ¿vale? Que una es la unión del fieltro y otra es la unión de la tapa, entonces no se tienen que ver. Bueno, pues cuando vayamos a llegar a los laterales que tenemos ahí todo el mogollón de tela, lo que podéis ir haciendo es, en lugar de darle al pedal, es pasarlo con la mano poco a poco, ¿vale? Le vais dando a la ruleta con la mano para que la aguja no se rompa. Otra cosa que no os he dicho es la aguja o la ponéis de jeans, que ya sea específica para jeans, o de 100, ¿vale? La aguja más gruesa para que penetre bien en la tela porque hay mucha tela. Así que, como os digo, los laterales yo le haría con la mano poco a poco para que no se rompa la tela, igual que hacemos cuando pasamos por encima de las cremalleras para que no se rompa, ¿vale? Bueno, aquí ahora ya tenemos sujeta la parte superior, veis ahí toda la tela que hay. Bueno, no pasa nada. Ahora, por el huequito del forro le vamos a dar la vuelta al bolso, como si fuera un calcetín, y lo tendríamos montadito, ¿vale? ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda cerrar el forro, esa zona donde hemos dejado abierta para poderle dar la vuelta, así que le vamos a colocar unos alfileres y nos vamos a ir a la máquina a coserlo. Y luego nos va a quedar bueno, lo más duro, ¿vale? Así que ahora de momento vamos a cerrar el forro y vamos por partes.
Bueno, pues ya tenemos todo organizado. No, lo siguiente, el bolso está acabado a falta de un pespunte en la parte superior. Vale, pues todavía vamos a tener más tela para coser, ¿vale? Así que duro con la plancha, yo me ayudo de los cojines de sastre para planchar y apretar bien, ¿vale? Y que nos quede bien en su sitio la tela, porque ahora vamos a tener que pasar un pespunte todo alrededor, ¿vale? Y si antes había tela, pues ahora va a haber un poco más. Así que bien apretadito y con mucha paciencia nos vamos a ir a la máquina y nos vamos a coser. Y entonces vamos a hacer lo que os digo exactamente. Por las zonas que haya mucho hueco, como en este caso, mira, aquí hay bastantes costuras, pues le voy dando con la mano poco a poco y lo vamos cosiendo. Cuando lleguemos al lateral, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos que ir poquito a poco cosiendo. Si por un casual tenéis máquinas de estas antiguas, de las Singer negras, ¿os acordáis? Esas, yo tengo una. Bueno, pues esas máquinas cosen esto que te mueres. Esas no tienen ningún problema, pueden con todo. O sea que si tenéis una y la tenéis ahí aparcada, usarla. Porque es maravilloso. Yo le voy a hacer sitio ahora a la mía y me vais a ver algún día cosiendo con ella porque me encanta coser con esas máquinas y darle al pedal. Bueno, pues con esto tendríamos el bolso terminado. Lo único que nos queda ya es colocar el asa para que llevarla al hombro. Así que vamos a colocarlo primero, como estáis viendo aquí, en el herraje que va en el regulador. Lo metemos y vamos a coser ahí, ¿vale? Una de las esquinas va ahí. Y luego la otra esquina va en el lado que vaya en la parte trasera, ¿vale? Para que os quede el regulador en la parte de atrás de la espalda. Metemos un lado, metemos el otro, como veis aquí, ahora ya está colocado el tema del regulador y ahora ya colocamos en el otro lado, ¿vale? Doblamos y vamos a coser ahí. Simplemente nos queda coser el lado de ahí del regulador y del herraje. Como esto es lo que va a tener que sujetar mucho el peso máximo del bolso, pues darle bastantes puntadas, ¿vale? Ida y vuelta, unas cuantas veces para que esté bien afianzado y aunque metáis peso en el bolso, bueno, pues no se rompa. Bueno, y con esto tendríamos terminado el bolso. Bueno, fijaros qué bonito queda el regulador, bueno, veis ahí, para que lo podéis poner cruzado al hombro, como queráis. Los bolsillos tienen muchísima capacidad, ¿vale? Ya veis que le he hecho un montón de bolsillos porque ya os digo que es para mi marido y necesita 200.000 departamentos porque si no, no es feliz. Así que será por bolsillos, ya veis todo lo que tiene. Ya veis que si ponéis un forro divertido, bueno, pues queda mucho más bonito. Y si conseguís eso, un vaquero que tenga pues muchas costuras o muy tal, bueno, lo que os guste, y no tiene por qué ser vaquero, puede ser de lo que os dé la gana. Así que este sería el resultado y ahora os enseño el resultado final. Bueno, pues aquí le veis todo orgulloso con su bandolera nueva. La ha encantado, así que aparte de encantarle la necesitaba, con lo cual mucho mejor. Bueno, os enseño así un poquito por encima cómo va. Ya veis que como tiene el regulador, bueno, pues lo podemos poner a la altura que queramos. Evidentemente es unisex, podemos usarlo independientemente. Y bueno, ya veis que está a juego de mis mangas también. Bueno, es el trozo que me sobró de las mangas. Os dejaré en la caja de información el tutorial de las mangas. Y bueno, ya veis la capacidad que tiene muchísimos bolsillos, mucha capacidad, aunque es un bolso pequeño, pero con una buena capacidad, que es lo que interesa, ¿vale? Como tiene bastante fondo, pues entran muchas cosas. Así que, bueno, pues espero que os guste, que lo hagáis y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo tutorial. ¡Chao!